a abrir un proceso contra el orden este. Leemos en Juan 9:39. Porque el orden establecido, el mundo, el sistema, era, según la vivencia de Jesús, una estructura organizada por los dinamismos de violencia, de mentira y de muerte. El pueblo estaba sometido a las instituciones judías gobernadas por explotadores que rinden culto al dinero y que usan la violencia, ladrones y bandidos. Un orden basado en la absolutización de la ley de Moisés, en los preceptos y en las culpabilidades. Es un orden injusto que además lleva a cometer injusticia a quienes se adhieren a él. Jesús lo denuncia. Sus obras van minando el poder de los judíos y ponen en tela de juicio el valor absoluto de la ley, porque con su mensaje y sus acciones muestra que el amor de Dios Padre es el principio absoluto y que el bien del ser humano tiene también valor absoluto. Por eso no lo entienden, tratan de matarme a mí porque mi mensaje no les cabe en la cabeza. Jesús libera de las ideologías de la esclavitud, pero no proponiendo nuevas ideologías, sino proponiendo la experiencia del espíritu de vida. Él es Mesías, que con sus obras libera de la opresión y abre el camino para un nuevo éxodo que lleve al pueblo a una nueva tierra prometida. Pero la de Jesús no es una liberación política de masa, como esperaban, sino una liberación, textualmente, de las personas a las que tocará ir construyendo un sistema justo. Una liberación ofrecida a personas de toda época sometidas por un sistema injusto. Y he venido para que tengas vida y les rebose. Juan 10. El proyecto creador de vida plena es la vida plena del ser humano, que el ser humano alcance la condición divina. Al inicio de su evangelio, Juan presenta el Logos, la palabra, como sabiduría en tanto que formula el proyecto de Dios y como potencia en tanto que lo realiza. El evangelista muestra cómo Jesús es la realización cabal del proyecto creador, la máxima expresión del ser humano y de lo que Dios quiere para los seres humanos. La creación es un proceso que sigue abierto. Dios creador sigue trabajando a favor del ser humano para que llegue a la plenitud de vida. La obra de Jesús se identifica con ese Dios amor y su proyecto. Sus acciones producen vida. Tiene el encargo del Padre de construir la nueva humanidad, completando la creación con espíritu. Él es el prototipo de la nueva humanidad y su misión es capacitar a los seres humanos para alcanzar también nosotras, la plenitud humana. Jesús es la puerta que se nos abre a la tierra de la vida. Es el enviado y el Hijo de Dios. Con la cruz culmina la creación del ser humano que alcanza la plenitud de la condición divina. Con el sepulcro vacío ha comenzado la creación nueva, la Pascua definitiva. Esta frase que me encanta, me parece que cierra muy bien eso. El último día que alboreó en la cruz viene presentado ahora como el primer día que inaugura la nueva época de la humanidad. Estoy segura de que este comentario nos puede servir de ayuda para escuchar, acoger y responder al hablar divino en medio de este entramado tan complejo y cambiante de la realidad presente. Gracias, Juan, por tu aportación tan fecunda para la comunidad y a ustedes por su atención. Buenas tardes, y algunas cosas creo que se parecerán mucho a las que comentó Rosario, pero es difícil hacer dos presentaciones del libro sin pisarnos en algunas cosas. Perdonen que comience con una anécdota. A mí este libro me lo han recomendado a la lectura 2 veces. La primera, que fue la última, me lo recomendó Juan cuando me pidió que hiciera esta presentación. La segunda hace mucho tiempo, el libro era todavía reciente, y cuando yo llegué al seminario, que llegué en 1987, un profesor, del que no voy a dar el nombre, en su primera clase, como diríamos en nuestra terminología, lo puso a parir.
casi la primera clase fue para decir, ni se les ocurra leer esto. Al final del trimestre, el profesor era tan malo que yo me dije, si este hombre no está de acuerdo, el libro debe ser bueno. y ciertamente me lo leí en el 88. No entendí la mitad de las cosas, porque yo el que me leí fue el tomo grande, y yo venía de ciencias, y del griego no me sabía ni las letras. Después ha pasado el tiempo y me ha dado posibilidad de acercarme al libro otras veces, tanto en su versión más amplia como en esta. Pero agradezco, y creo que todos y todas nos alegramos de participar en este acto. Y yo me siento afortunado, y así se lo dije a Juan, de este gesto de generosidad y de confianza de poder presentar una obra que admiro, y a una persona a la que admiro intelectualmente y personalmente, porque algún tiempo fuimos casi vecinos cuando yo era párroco en Tacoronte, y algunas cosas pudimos movernos en el mismo ámbito. Me gustaría acercarme a este libro desde una triple imagen, y así quizás le quito un poco el tono académico que un libro puede tener y una presentación puede tener. Me gustaría mirar el libro como cuadro, mirar el libro como ventana y mirar el libro como espejo. Cuando alguien se acerca a una obra pictórica, lo primero que aparece ante sus ojos es un conjunto de trazos, de colores, de diseños, de detalles. Podríamos decir que el observador es impactado por un cuerpo exterior, por un conjunto de características cromáticas. Es cierto que en la realización de la obra hay mucha historia, hay intenciones, hay perspectivas, pero el primer impacto lo produce la obra y su exterior. Si contemplamos este libro a la luz de esta imagen, ¿qué encontramos? Encontramos, como nos decía Rosario, un libro moderadamente extenso, 429 páginas. Ello para un comentario a un evangelio es una extensión bastante razonable, incluso diríamos muy modesta. Si uno se acerca a comentarios de una cierta pretensión, pues empezamos a hablar de 4, 5 volúmenes o 2, 3 volúmenes de muchísima extensión. Esto es tan verdad que el lenguaje ágil y fluido que tiene permite acercarse a él casi como una narración, cuando propiamente los comentarios están casi hechos para que uno consulte esta perícopa concreta o este. Uno lo lee, de hecho, yo creo que este libro me permitió leerlo en 2 días y medio. Con un lumbago da tiempo, pero 2 días y medio. ¿Eso qué quiere decir? Que se hace especialmente atrayente de leer. Es un libro en el que están ausentes, como decía también Rosario, complejas discusiones filológicas, precisiones terminológicas muy propias de los comentarios bíblicos, y creo que ello por 2 razones. En primer lugar, porque no era la pretensión de esta obra, y en segundo lugar, porque los autores del libro son también los responsables de ese monumental comentario de Ediciones Cristiandad que cumple esa función un poco más técnica. Esta obra que nos ocupa nos coloca, casi se podría decir, en el campo de la divulgación, aunque sólidamente fundamentada, y ello la hace accesible tanto a quienes se mueven con soltura en el campo de los estudios bíblicos como a quienes por interés histórico o religioso se acercan al Evangelio de San Juan. El texto que les presento comienza con una pequeña introducción que precisa sus objetivos y opciones y que hace referencia a algunos datos de la historia del texto, en los que no insisto, luego diré un poco de pasada. A continuación nos encontramos con la propuesta de organización interna que los autores identifican en el Evangelio de Juan, que encontrarán en la página 17 del libro, en la que se habla de un prólogo, una sección introductoria, 2 partes desigualmente repartidas, una primera parte que es el día sexto, la obra del Mesías, y otra segunda parte que sería el día primero, la nueva creación, acabando con un epílogo. En el detalle de cada una de las perícopas van a encontrar un esquema muy común. Comienza con una pequeña introducción que da las claves de lectura, le sigue una propuesta de traducción del texto. Evidentemente esa propuesta de traducción es como la punta del iceberg de un conjunto de decisiones filológicas y exegéticas de calado que, aunque no se detallan en el libro, tienen que estar, si no es imposible traducir un texto.
y por lo tanto forman parte del trabajo que no se ve, pero que está en el libro. Tras la propuesta de traducción se van comentando los distintos versículos, a veces individualmente, otros por agrupaciones menores, y por último, bajo el epígrafe síntesis, se intentan recoger algunos de los resultados fundamentales del comentario. La agilidad de la lectura es posibilitada igualmente por la ausencia de notas a la página, por la no presencia de discusiones entre autores a la hora de tomar opciones y por un ausente soporte bibliográfico explícito, aunque evidentemente no implícito. Por último, nos encontramos todo este contenido envuelto en un formato manejable, este libro que ven aquí, lleno de colorido, en el que destaca un águila, símbolo del evangelista de San Juan, imagen tomada de un fresco de la Basílica de San Nicola de Tolentino del siglo XV. Eso es lo que ven. El libro como ventana. Cuando alguien se acerca a una ventana, si ésta cumple adecuadamente su función y no se convierte en pared, la visión se proyecta más allá. Se abre a un horizonte mucho mayor o, si se quiere, mucho más hondo. Y la ventana nos adentra en un horizonte más amplio. A mí me gustaría subrayar dos horizontes de este libro. El primero es el de la prehistoria literaria, de la obra, del comentario. Su punto de partida, como sabemos, es el Evangelio de Juan, en las notas contenidas al Nuevo Testamento, publicado por Juan Mateos y Luis Alonso Shekel, una obra publicada en Cristiandad en el 87. Estas notas luego fueron desarrolladas a nivel de comentario, fueron publicadas por Almendro en el 2002 y ahora retomadas por la editorial Hebler. Pero hay otro horizonte al que nos abre el texto que considero de más calado. Es su opción exegética. Podríamos decir también su opción teológica. Rosario mencionaba dos comentarios, el de dos valoraciones del libro, dos reseñas, la de Romano Penna y la de Gianfranco Ravasi, y me gustaba una de las expresiones que utilizaba en el comentario: cuando nos acercamos a este texto, jamás uno tiene la sensación de un déjà vu. Nunca se tiene la sensación de que esto ya se sabía. Con lo cual el texto nunca deja de sorprenderte, ¿no? Pues en este texto, que supone por lo tanto una opción teológica, los autores se colocan ante el Evangelio de Juan, identificando en él dos posibles perspectivas de lectura, la histórica y la teológica. ¿Cuál prevalece? Según los autores, yo creo que estoy completamente de acuerdo, excepto mi profesor aquel, que se inclinan a sostener que la pretensión teológica del texto se sobrepone a la intencionalidad histórica. Por eso, el haz de comprensión del relato no va a ser la sucesión de acontecimientos históricos engarzados en una línea temporal. Por el contrario, los haces de comprensión van a ser dos orientaciones teológicas que Juan Mateos y Juan Barreto identifican en el escrito joánico: la nueva creación y el éxodo del Mesías. Y al desarrollo de esos dos filones se subordina la narración histórica, que evidentemente ubica a Jesús en un momento determinado, pero con una cierta libertad, porque lo que está en juego no es tanto la radicación cronológica de un personaje, sino la significación creyente de ese personaje. Jesús es aquel que crea al nuevo hombre. Los autores insisten en esta perspectiva, detallando la significación que tiene incluso la mención a los datos históricos, a los datos cronológicos. En el Evangelio de Juan cobra mucha importancia teológica, no histórica, lo que sucede el sexto día. Curiosamente, el día en el que Dios crea al ser humano, en la creación, en el relato del Génesis. El Mesías invita progresivamente a grupos plurales a participar también de esa nueva creación. Al Israel fiel, representado en María o en Natanael, al Israel infiel, personificado en las autoridades judías, o al grupo naciente de los discípulos,
significado de modo eminente en el discípulo amado o en María Magdalena. Esa nueva creación se realiza en el primer día de la semana, cuando en el huerto, nuevo paraíso, se encuentra la nueva pareja de la nueva humanidad, Jesús y María Magdalena, ante el sepulcro vacío. Junto a esta idea de la nueva creación, se desarrolla también el filón del nuevo éxodo del Mesías. Tiene una significación plural. Es el éxodo que desconecta a Jesús de las instituciones judías y lo hace no justo a la llegada del Domingo de Ramos, sino en los primeros capítulos, cuando purifica el templo, que lo hace al abandonar el orden o sistema, podríamos decir, traducción del mundo en algunas ocasiones en este texto. Es el éxodo que hace que Dios abandone el templo. Es el éxodo que hace que Jesús se aleje del territorio de Israel, camino de Betania, al otro lado del Jordán, como si tuviera interés por abandonar la tierra prometida. Y podría decirse que es el éxodo que lo hace salir de este mundo al Padre, ofreciéndose como nuevo cordero que lleva consigo a la humanidad en su muerte. El ser humano participa de este éxodo cuando elige entre las paradojas del Evangelio: la luz y las tinieblas, la muerte y la vida, la mentira y la verdad, ante los que lo coloca Jesús. En su cruz se consuma el éxodo y se produce el último y nuevo día de la creación, posibilitada con la efusión del Espíritu Santo, porque en San Juan Jesús no muere expirando, muere entregando el Espíritu. La tercera imagen con la que me gustaría mirar el libro es la imagen del espejo. Cuando alguien se coloca ante un espejo, está contemplando algo de sí mismo. Considero que el libro que tenemos entre las manos es también una oportunidad para leer algo de nosotros mismos, como personas, como creyentes, como iglesia, dependiendo de la perspectiva con la que cada uno se coloque ante esta obra. Aunque la lista podría ser más larga, y sin duda, y sé que hago una cierta injusticia a este comentario, a mí me gustaría detenerme en algunos trazos que se pueden ver en este espejo. El comentario que estamos presentando coloca a Jesús ante grupos plurales. Antes les comentaba el Israel fiel, el Israel infiel, el nuevo pueblo. Estoy convencido de que hoy nuestra vida de fe y nuestra tarea de anuncio del Evangelio se mueve como nunca también ante un mundo plural. No se trata de una constatación fatalista, sino de una grandísima oportunidad, en mi opinión también educativa. La pluralidad nos obliga a otro elemento que querría subrayar y que el comentario menciona muchísimas veces, y es la no definitividad de la forma. El Evangelio de Juan insiste constantemente en esto, y está evidenciado en el comentario. El Evangelio de Juan nos dice que la vieja Pascua caduca en favor de una nueva Pascua, que la nueva creación nace en detrimento de la vieja creación, que el templo queda vacío de contenido porque se hace presente un nuevo templo. Esta constatación yo creo que tiene una actualidad inmensa, en la que algunos hablan de cambio de época. El mensaje de Jesús, por tanto, necesita volcarse en nuevas formas, pero no tanto por estrategia propagandística, sino por respeto a la presencia de un Dios que en este mundo se hace presente en la historia, pero no se deja aprisionar por un momento concreto de ella. El tercer elemento al que querría hacer referencia es el marcado acento que en el Evangelio de Juan tiene la figura de Dios como Padre. Casi como si tuviera interés en decirnos que lo que se juega en el fondo no es la relación del hombre con Dios, sino primariamente la relación de un hijo con su padre. Es llamativo que cuando la Iglesia formuló por primera vez el credo apostólico, y los historiadores en un consenso mayoritario, el credo corto, como decimos nosotros, de la misa, no es anterior al siglo IV, nadie ponía en duda la existencia de Dios. Nadie.
es posible que nadie pusiera en duda su omnipotencia. Lo original cristiano al decir creo en Dios Padre Todopoderoso era decir que creía que ese Dios en quien todos creían y a quien todos reconocían como todopoderoso era Padre. En el Evangelio de Juan, esa paternidad tiene un papel central y yo diría revolucionario, porque supone el establecimiento de unas relaciones que huyen del poder y del dominio, también religioso, para colocar el amor en el centro de la vida. Un amor que se hace servicio en el lavatorio de los pies. Un amor que se hace entrega en el trozo de pan que se le da a Judas en la mano. Un amor que se hace restitución a Pedro cuando se le pregunta simplemente si lo ama. Concluyo. Como queda claro en el Evangelio y subrayan los autores de este comentario, a este Jesús es necesario tomarlo entero, sin parcialidades y sin manipulación. Es mi deseo que los lectores de este comentario se sientan animados a abandonar las claves y acentos del viejo sistema u orden, representado en la figura de los dirigentes judíos, y se abran al nuevo reino que no es de este mundo, como dice Jesús ante Pilato, y que se hace presente en el nuevo orden o sistema que posibilita el Espíritu. Ese que lo hizo posible en la vida de Jesús, que lo hizo posible en la comunidad del nuevo Éxodo, y que Él nos ofreció en la cruz, cuando junto a la sangre de la muerte y el agua de la vida manados de su costado, el Maestro inclinó la cabeza, casi como para dormir, no tanto para morir, y en ese acto entregó el Espíritu. Ojalá, tras la opción de cada uno y de cada una, también hoy, en el siglo XXI, podamos hacer de nuestro mundo el nuevo huerto de la nueva creación, posibilitada por el nuevo éxodo de Jesús, el de la tiniebla a la luz, el de la mentira a la verdad, el de la muerte al ámbito de la vida. Muchas gracias. Solo me queda agradecer de nuevo esta generosa valoración de Rosario y de José Francisco Checa, con algunos. Son las 8, hay que contar con el tiempo. Pienso que ahora sería oportuno, efectivamente, abrir, si quieren, un diálogo. Tal vez podemos concluir así. Si tienen alguna curiosidad, algún comentario, alguna que hacer, pues sería bueno, podríamos hablar entre todos sobre el asunto, ¿no? Ya les decía que efectivamente nosotros desde el principio entendimos que teníamos que dejarnos, esa fue la opción metodológica, llevarnos por el texto, confiar en el texto. En aquellos tiempos no era fácil, incluso dentro del mundo bíblico se había sentado la desconfianza del texto realmente, de alguna forma o de otra, y confiar en que el texto decía algo, ¿no? Y lo decía coherentemente, fue lo que nos llevó como opción metodológica a, en primer lugar, rehuir de lo que para nosotros era la tentación de la época, y lo sigue siendo también quizá ahora, ¿no? Es decir, huir de hacer como comentario a Juan el comentario de comentarios, ¿no?
son 20 siglos de comentario. La tentación es que a veces la tentación para los biblistas es agotar, digamos, el acercamiento a estos textos, terminando por dejar el texto al final, ¿no? Hacer comentarios de comentarios. Evidentemente que tuvimos que apechar con todos los comentarios que salían, pero tratando de tomar cierta distancia metodológica de los mismos, ¿no? Para que no distorsionase lo que en una lectura puntual, palabra por palabra, pudiéramos sacar del propio texto. En un segundo momento sí que pedíamos un poco también ayuda a lo que también se había hecho. Pero la opción fundamental era la opción por la confianza en el texto, ¿no? Y entendimos que nuestra, digamos, mediación no podía ser otra que eso, es decir, facilitar la lectura del mismo, ¿no? Y el libro fundamentalmente es esto, ¿no? El texto es más que el comentario, ¿no? Y si el comentario sirve para algo es justamente para acercarnos al texto, ¿no? Para ayudarnos a entender el texto. Es, por lo tanto, un ministerio de ayuda, ¿no? No el único, no pretendemos ni siquiera en este sentido, no pretendemos más que eso, ¿no? Y efectivamente lo que les decía al principio creo que fue fundamental también en esta opción, ¿no? Estos textos son no un intento, ya lo decían el Rosario, y no un intento de biografía, ¿no?, de Jesús en el término actual del término, ¿no?, sino es una experiencia de fe. Lo escribe una comunidad, es el único evangelio que se presenta como la experiencia de aquel que vio, el discípulo amado, aquel que entendió, viendo efectivamente no solo con los ojos de la cara, sino con los ojos del corazón, con la cercanía, y la comunidad que también hace ese itinerario de experiencia, de acercamiento. Es a través de esa experiencia de entender, ¿no?, a Jesús, no solamente desde su propuesta discursiva. Realmente, cuando le preguntan a Jesús, una pregunta fundamental, muéstranos al Padre, ¿no? Es verdad que la paternidad de Dios es el centro de la propuesta de Juan. Pero cuidado, cuando habla del Padre, él en el Evangelio no aparece un discurso sobre la Trinidad y las procesiones trinitarias, ¿no? Esto lo que no aparece ni siquiera, Jesús casi, rehuye directamente a hablar de eso. Y lo que hace es mostrarse a sí mismo. El que me ve a mí ve al Padre. Es decir, la única forma, digamos, de acceder a Dios es a través de la experiencia, pero la experiencia que empieza siendo, Rosario lo decía, a través de una experiencia humana, ¿no?, de un ser humano, débil además, ¿no?, desconcertante, ¿no? Cuando, como decía Checa, es decir, todo el mundo podía estar de acuerdo en que la imagen de Dios fundamentalmente se concebía desde la comprensión del poder ilimitado, de su omnipotencia, ¿no?, que fácilmente se interpretaba como dominio, ¿no?, que terminaba siendo un dominio expresado y apresado, ¿no?, en la letra de la ley, ¿no?, y por lo tanto convirtiendo la ley en un instrumento de imposición y de dominio. Jesús, efectivamente, aceptando la tradición, no libera la experiencia de Dios de la tiranía de una letra en la que queda aprisionada la experiencia de Dios. El que me ve a mí, ve al Padre, ¿no? Efectivamente, esto nos lleva también, como decía en la idea del espejo, nos lleva también a vernos en ese espejo, ¿no? Ayer como hoy, en la cercanía o el acceso a la divinidad, es Juan quien lo dice con una rotundidad desconcertante. No se parte cuando los teólogos, pienso yo, que
no atendemos suficientemente a esta expresión realmente desconcertante del Evangelio. A la divinidad nadie la ha visto nunca. Por lo tanto, el acceso a la divinidad directamente es a través de la experiencia, el Hijo. Pero el Hijo es el Hijo que es, en este caso, es su palabra que se hace realidad humana, ser humano débil, ¿no? Y en la carta, en la tradición juanea, la primera carta, atribuida a Juan, evidentemente está dentro de la tradición juanea, se dice exactamente lo mismo, pero con una variante. A la divinidad, capítulo 4 de la carta, nadie la ha visto nunca. Vuelvo a repetir exactamente esto, porque esto es un principio fundamental. Pero continúa, en vez del Evangelio que dice, pero un Hijo único, en la carta lo que se dice es, a la divinidad nadie la ha visto nunca. Repitiendo la expresión al pie de la letra del Evangelio. Pero si nos queremos los unos a los otros, no dice que conozcamos a Dios, dice Dios está presente en la comunidad. Es decir, la forma, por lo tanto, de hacer presente a la divinidad, de aferrar de alguna forma lo que el Padre significa, es viviéndolo a través de la fraternidad. Es decir, no podemos acercarnos a lo que significa paternidad o tener la experiencia de la paternidad divina, sino es a través de la experiencia de la fraternidad. Y ese es el acceso posible a Dios. Bien, no querría un poco dejar. Por otra parte, es verdad, y aquí se ha subrayado que la perspectiva teológica de Juan es una perspectiva teológica del Evangelio, es decir, quiere expresar, si entendemos bien lo que es teología, ¿no? Fácilmente se confunde la teología, el discurso sobre Dios, con las especulaciones sobre Dios, ¿no? La teología en ese sentido es algo más amplio, ¿no? Es la búsqueda de la experiencia de la divinidad. La teología de Juan, es verdad, es la expresión de la experiencia de lo que ha producido, del cambio, del impacto que ha dado. Pero cuidado, porque hay un San Benito que se le ha colgado a la literatura juanea, concretamente al Evangelio, ya desde el principio, que ha condicionado muchísimo la lectura del mismo, ¿no? Desde Clemente de Alejandría, de la escuela de Alejandría, él era un ateniense, efectivamente, su padre era pagano, ¿no? De Atenas, pero que se afincó en Alejandría, que era la otra Atenas del mundo helenístico, ¿no? Por lo tanto, dentro del ambiente griego. Escribe a final del siglo II, ¿no? Y la etiqueta que pone a Juan ha condicionado durante mucho tiempo la exégesis, ¿no? Cuando contrapone la lectura de los sinópticos, que él dice que los sinópticos han contado ta somática, es decir, las cosas, digamos, corporales, pero no en un sentido de las cosas, digamos, visibles, ¿no? Las cosas, mientras que el Evangelio de Juan es el Evangelio nomaticón, ¿no? Todo Evangelio nomático. El Evangelio espiritual, ¿no? De ahí se arrancó toda una